Muy buenas tardes, estimados pastores y estudiantes. Vamos a continuar con el avance. Hoy vamos a ver acerca de Jesús, modelo de líder. El liderazgo de Jesús es muy importante recordarlo, ya que desde el Nuevo Testamento podemos encontrar que Jesucristo es el maestro por excelencia. No hay la mejor manera de mejorar tal ejemplo, además ya que él vive dentro del creyente. Por lo tanto, adquirir esas cualidades que él tuvo como líder en la tierra es muy importante. Entonces vemos que influencia es algo que nos indica, el liderazgo, mejor dicho, es influencia. Por lo tanto, Jesucristo es una de las personas más influyentes que ha trascendido en toda la tierra, ya que hasta ahora, más de 2000 años de que Él estuvo en la tierra, aún se pueden contar, aún muchos mencionan a Jesucristo como un líder, un maestro por excelencia. Entonces, vemos que Jesucristo, como maestro, Él ha sido una persona que ha influido, que a través de los propósitos específicos que Él tenía, ha trascendido su liderazgo, siendo un agente de cambio en toda la tierra, ya que a través de él se ha constituido esa diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sin embargo, el modelo de Jesús podemos entenderlo según el libro de Mateo, capítulo 28, que todos hemos sido llamados, hemos sido constituidos a ser discípulos, a hacer la gran comisión. Ese es el modelo de Jesús señalado a través de la palabra de Dios. Sin embargo, también es importante que nosotros tenemos que hacer discípulos y que no solamente implica el modelo hacer discípulos, sino que también debemos eh, hacer lo que Jesús hizo. Es decir, que nosotros debemos vivir tal cual Jesús vivió en la tierra. Mateo capítulo 11, verso 29 nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Principalmente nos dice, aprendan de mí. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir y empezar a hacer lo que Él ha hecho en la tierra. Como líderes, ahora hablando específicamente sobre ese tema, Jesucristo usó muchas estrategias. Él tenía ciertas formas de enseñanza y ciertas formas para hacer crecer la iglesia. Entonces, hemos visto principalmente un aspecto muy importante, que es la integridad. Jesucristo era una persona íntegra en la extensión de su palabra, de la palabra, es decir, que la integridad es algo que debemos tomar muy en cuenta para el liderazgo cristiano, ya que Jesucristo fue el único ser en ese tiempo y hasta ahora que nunca había cometido pecado, que nunca había hecho algo malo. Entonces, partiendo desde ese acápite de la integridad, tenemos nosotros que iniciar el liderazgo a través del modelo de Jesús, como él mismo lo señaló y dijo que él era el camino. Jesucristo, como líder, él mostró el camino. Él se mostró y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, él muestra uh, el camino y por lo tanto, mejor dicho, el liderazgo también debe mostrar el camino. Y el camino es Jesucristo mismo. Pero también podemos ver que eso, a, para guiar a su pueblo, para discipular a los 12 que él había mencionado, que él había escogido, él utilizaba la empatía, él recibía a las personas con alegría, con tristeza, era una persona muy sencilla, muy natural y una persona muy sincera, y a través de esa sinceridad es que tenía una buena relación. También vemos que Jesucristo delegaba autoridad y poder a sus seguidores, no guardaba para sí todas las cosas, todo lo que él tenía lo compartía. De la misma forma como él, cuando él envió a las personas, él dio poder y autoridad para que puedan sanar, para que resuciten muertos.
Él hacía eso y también él delegó esa autoridad. También vemos que Jesucristo era una persona que tenía o desarrollaba un plan estratégico y que era totalmente incomprensible por muchas personas o por las mentes humanas, pero él se manifestaba de una forma tan sencilla que lo aplicaba a la realidad y obviamente daba buenos resultados. Él tenía también o establecía una organización que soportaba, bueno, de soporte y era muy efectivo para el plan de salvación. También vemos que Jesucristo era una persona que guiaba y acompañaba en todo momento en la vida de sus discípulos y los que le seguían. Jesús también nos mostraba una gran, nos brindaba en sí una gran oportunidad de un diálogo constante con Él por medio de la oración. Obviamente en ese tiempo Él tenía una relación directa con sus discípulos, sin embargo ahora nosotros podemos acercarnos a Él a través de la oración. Y vemos también que en ese liderazgo que Jesucristo nos muestra, Él demostró ampliamente el liderazgo de servicio. Este liderazgo de servicio que nos manifiesta muy ampliamente en la palabra de Dios y nos dice que Él ha venido a servir a la humanidad y que es mejor que seamos siervos antes que estar encima de los siervos. Entonces, este liderazgo podemos subdividirlo en 4 aspectos muy importantes. Por ejemplo, él manejaba ese liderazgo formacional, es decir, que esto se subdividía en 4 etapas de liderazgo y era un ciclo que transformaba, que era un ciclo que se agrandaba y crecía grandemente. Veamos entonces uno de ese liderazgo, de esa forma que manejaba el Señor Jesucristo, era un un liderazgo personal, es decir, que él tenía una relación directa con las personas y él les mostraba quién era en realidad y y que esas personas eran ya compradas con la sangre de Jesucristo. Entonces había una relación personal directa con la persona. Y esa enseñanza en sí era un verdadero éxito para cumplir la misión que él tenía en la tierra. También vemos que él señala un liderazgo que lo denominamos de uno a uno, es decir, que las personas o los líderes colocan a su vida en una perspectiva correcta según lo que le indican las escrituras. Había una confianza entre Jesús y sus discípulos, es decir, que él podía interactuar con ellos y él podía preguntar, es decir, podía responder a las preguntas de los discípulos. Esa relación esa relación nos mostró a través de la enseñanza con sus discípulos. También vemos el liderazgo en equipo. A medida que ya los líderes estaban desarrollando, mejorando su liderazgo, ellos ya habían adquirido a través de la confianza acercarse ya no solamente a una o a 2 personas, sino ya a diferentes grupos. Entonces, con eso van ampliando y haciendo crecer el liderazgo, haciendo crecer más bien los seguidores de Jesucristo. También vemos el liderazgo que manejaba el organizacional, es decir, que el líder puede funcionar bien en cualquier área del liderazgo. Dependía simplemente de la perspectiva, de la confianza y de la relación que tenía con la comunidad con los que había relacionado. Entonces también podemos ver que dentro de este liderazgo muy claramente que Jesús no era solo, no manifestaba que simplemente su poder, sino que él mostraba eh, y se identificaba más y daba gloria principalmente a su Padre, quien le había mandado para realizar su trabajo. Por lo tanto, Jesús en el ministerio terrenal nos muestra que él dependía de su Padre, que él buscaba a su Padre constantemente. Entonces nosotros los líderes o las personas que tienen ese don de liderazgo deben buscar e invitar al Espíritu Santo para que puedan ser guiados, para que lidericen
y tengan un liderazgo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, a raíz de este ministerio terrenal que Jesús nos muestra, a través de la necesidad de buscar al Espíritu Santo, podemos encontrar unos elementos claves dentro del liderazgo de Jesucristo. Por ejemplo, Jesucristo manejaba muy ampliamente el perdón como un aspecto, un acto sobrenatural que era característico en el Señor Jesucristo, que Él enseñó a perdonar, aún sea a pesar de que hayan hecho todo lo malo o las peores cosas. Él siempre mostró el perdón. Entonces, en el liderazgo es muy importante que sepa manejar el perdón. También es importante que el líder comprenda lo que significa gracia. Gracia es algo merecido, es recibir algo que nunca no lo podemos adquirir, sino que es así como lo dice, es un regalo que Dios nos está dando. Entonces, esta gracia es la esencia en el Nuevo Testamento, es la esencia de Dios. A través de esto nosotros podemos tener ya esa relación que habíamos perdido en el Antiguo Testamento por el pecado de Adán. También vemos que este elemento clave que Jesucristo nos enseña en su enseñanza en la tierra es que Él se muestra como siervo. No solamente es el líder, sino que también es el siervo. Y esto lo maneja de forma literal, cuando Él aplica a hacer lo correcto ya por iniciativa propia, sino que ya no es como la ley, ya no es que tú debes cumplir estos mandamientos, sino que Él ya enseña a través de ese servicio, a través de liderazgo, de servicio, ya utilizar la iniciativa para hacer lo correcto. También vemos que en el liderazgo de Jesucristo vemos a su vida, que era una vida que tenía propósitos y tenía prioridades y que le han sido revelados a través de su Padre, a través o mediante la oración. Entonces vemos que Jesús vivió la misión de Dios en la comunidad. Su autoridad y su poder fueron manifestados en su intervención en el mundo natural y también sobrenatural. Vemos que no solamente Él vino a salvar el alma, sino que también salvaba el cuerpo, es decir, que Él tenía esa potestad de salvar, de sanar, de levantar y resucitar muertos. Él no tenía límites, él vivió la misión que Dios le ha dado en toda la extensión. También Jesucristo era una persona que compartía su poder. Mire, estamos reiterando este aspecto muy importante, el que es de delegar, es decir, que dar lo que uno ha recibido. Jesucristo impartió, él delegó y él compartió el poder que Dios le había dado. Eso lo hizo cuando Él preparó a los discípulos, primero a los 12, luego 70, luego a los 120. Entonces Él delegaba su autoridad. Por lo tanto, el líder también debe hacer lo mismo. Vemos también que Jesucristo dedicaba su tiempo. Él era el mejor administrador. Él tenía tiempo para orar, tenía tiempo para predicar y tenía tiempo para discipular. Él manejaba y administraba de forma correcta aquellos tiempos. Por lo tanto, como líderes tenemos que saber buscar esa administración también en cuanto al tiempo, a los servicios y a todo lo que se relacione a eso. Es muy importante señalar que también era Jesús en la tierra, se mostraba de una forma eh, muy sincera, es decir, que él construía relaciones sinceras, honestas con las personas y que a través de esas relaciones él se podía acercar y podía acercar y reconciliar con Dios y a través de eso glorificaba a su Padre y ese era lo que a él le agradaba, es decir, que él no se vanagloriaba, él no buscaba su gloria, sino que él siempre a través de sus milagros, a través de su predicación o a través de todo de lo que hacía, él siempre glorificaba a Dios y llenaba
y hacía crecer el ministerio que había iniciado en la tierra. Entonces, esos aspectos son muy importantes que podemos encontrar en el modelo de Jesucristo como líder, ya que este es nuestro principal objetivo como cristiano, principalmente ser como Jesucristo hizo, ser como Jesucristo fue en la tierra, y a través de eso también, a través de su forma de enseñanzas, a través de su forma de liderazgo, también nosotros tenemos que aprender que debemos eh, accionar ese modelo de liderazgo que usó, que fue formar a las personas, preparar a las personas y luego enviar a esos discípulos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como líderes, formar, preparar y delegarles esa autoridad, así como Jesucristo lo hizo, y enviarlos finalmente para que podamos hacer crecer la viña del Señor, hacer esa tarea que Dios nos ha dado de la gran comisión. Muchísimas gracias por su atención.